Hola, buenas. Soy Adrián de Libre Estado y hoy quería responder una duda de un cliente bueno, y hacer una grabación sobre esta respuesta. ¿Cuál es la duda? Bueno, pues sobre el tema del sustrato de las LLCs. En este caso, pues el cliente me preguntaba si es mejor que el LLC tenga sustrato, es decir, sustancia económica o no, y qué es lo que puede suponer el que la tenga en un lugar o en otro. Así que, bueno, pues vamos a ver hoy en este vídeo las diferentes opciones y lo que pueden suponer. En general, la LLC o bueno, cualquier partnership, me da igual que sea una LLP británica o una LLP canadiense o irlandesa o canadiense, bueno, o chipriota, me da igual. Cualquiera de estas partnerships funcionarían igual en cuanto al sustrato. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Es mejor que tenga esta LLC, por resumirlo, por eh, acortar un poco, que tenga sustancia o no? En general, una LLC, la gran ventaja que tiene es que no paga impuestos en el lugar, vamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, si nosotros creásemos sustrato empresarial en el país, en Estados Unidos, por ejemplo, esto significaría que esa LLC sí que tendría que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, bueno, al final aquí ya cada uno tiene que calcular qué es lo que le viene bien. ¿Prefieres pagar los impuestos estadounidenses creando allí sustrato o no? Claro, si tú ya tienes sustrato en Estados Unidos, entonces desde el país en el que tú vives, pues ya no tendrías que pagar impuestos vamos, ya no podrían considerar que esa empresa estadounidense en realidad está haciendo el trabajo desde el país en el que vives, por ejemplo, desde España, y que por lo tanto tendría que pagar impuestos en España, ¿no? Así que en este caso, en cuanto a si crear sustancia en Estados Unidos o no, digamos que esto va a ser ventajoso para ti, el crear sustancia en Estados Unidos, si vas a declarar esos ingresos que recibes desde Estados Unidos y en tu país tendrías que pagar más impuestos de los que vas a pagar con ese sustrato, con esa presencia física real en Estados Unidos, ¿vale? Si, por ejemplo, vivís en España, pues realmente casi siempre va a ser mejor pagar impuestos en Estados Unidos con tu LLC que pagarlos en España. En España tendrías que pagar más, aparte de todos los problemas que te pueden poner por otros lados. eh, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo. Pero claro, si tú vives en un país en el que se pagan muy pocos impuestos o no se pagan impuestos por los ingresos extranjeros, lógicamente no vas a querer tener sustancia en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, realmente si no tienes sustancia en Estados Unidos y vives en un país en el que sí se pagan impuestos, como España, México, Argentina, Perú, pues entonces puede ser más interesante tener el sustrato en Estados Unidos y así pagar los impuestos allí y luego en el país de tu residencia pagar únicamente, pues bueno, por los dividendos, por las utilidades que recibas. Em, ¿Vale? Y lo dicho, si tienes el sustrato en Estados Unidos, vas a pagar impuestos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto también pues, se pregunta alguno. ¿Qué pasa si tuviera sustrato en un país de tributación territorial? ¿Vale? Pues bueno, monto mi LLC en Estados Unidos y luego me monto una oficina y tengo trabajadores, no sé, por ejemplo, en Panamá o en Paraguay. Bueno, en principio, claro, esos ingresos vamos, esa LLC se convertiría automáticamente en residente fiscal en el país en el que tienes esa oficina y todo ese sustrato empresarial, es decir, en Panamá o en Paraguay. De forma que es la LLC, aunque no pagase impuestos en Estados Unidos, sí tendría que hacerlo en Panamá o en Paraguay, ¿vale? Entonces, esto significa que
si tenemos una LLC en Estados Unidos y esa LLC no tiene sustrato en Estados Unidos, vamos, crear el sustrato en un país de tributación territorial, pues tampoco tendría mucho sentido. Vale, otra opción. ¿Qué pasa? Si creo el sustrato, vamos, si tengo la LLC o la partnership que sea, en Estados Unidos la tengo esta LLC y luego creo sustancia en un país sin impuestos. No sé, cualquier país que en Emiratos, por ejemplo. Bueno, si es un país sin impuestos, esto significa que la LLC no tendría que pagar impuestos vamos, se convertiría en residente fiscal en el país en el que tiene ese sustrato económico, la dirección efectiva y demás, pero como ese país es un país sin impuestos, pues entonces no pagaría impuestos, ¿vale? Es decir, eso sí que podría ser una opción interesante. Claro, si tú ya has creado allí ese sustrato, claro, muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, pero ¿y por qué razón iba nadie a querer crear sustrato empresarial para una LLC? Bueno, pues si a lo mejor vivís en un país que pone en peligro, vamos, que podría llegar a convertir esa empresa, esa LLC, en residente fiscal, por considerar que el sustrato económico lo tiene allí, es decir, si vivís en España y tenéis un LC que no es residente vamos, que fiscalmente hablando no tiene sustrato y no es residente fiscal allí en Estados Unidos, no paga impuestos allí, pues España, si tú vives en España y estás realizando el trabajo desde España, podría decir, bueno, pues esa LLC ahora se convierte en residente fiscal en España. Entonces, para evitar esto, pues podrías crear sustrato empresarial en otro país. Y claro, en este sentido, pues bueno, si creas sustrato empresarial en un país de pocos impuestos o en un país sin impuestos, pues eso sí que podría ser ventajoso para ti. ¿Vale? Otro supuesto, ¿qué pasa si la LLC no tiene sustancia y yo soy un turista perpetuo? Bueno, pues esto, si el trabajo que haces es independiente de ningún país, es decir, no necesitas tener una oficina y demás en ningún lugar, un taller, etcétera, que eso haría que tengas sustrato empresarial vamos, sustancia en ese país. Si tú haces el trabajo, pues eso, vía internet, viajando de un lado para otro, pues entonces no tendrías que pagar impuestos en ningún lugar, ¿vale? Así que nada, creo que así hemos cubierto más o menos todas las opciones de dónde puedes tener sustrato y de no. Hemos visto cuándo puede ser interesante crear sustrato en un país o en otro, con tu LLC o con tu partnership. Todo esto que he dicho para Estados Unidos y para las LLCs se aplica igual para, yo qué sé, Reino Unido y la LLP británica o cualquier otro partnership, ¿vale? Cualquier otra. Así que nada, si necesitas ayuda, de todas formas, que sepáis que en Libre Estado ofrecemos nuestros servicios de consultoría y que ahí pues podemos analizar con vosotros si tendría sentido crear sustrato o no, o si es mejor no tenerlo y bueno, lo que puede suponer en cada uno de vuestros casos, ¿vale? Bueno, cualquier cosa, aquí nos tenéis. Hasta la próxima.